¿Querés conocer o recordar las recetas de la bobe? ¿Adentrarte en la historia del arte sefaradí? ¿O aprender algunas de las frases más clásicas del Yiddish? Shalom Lekulam. Quédate con nosotros, que ya comienza Shalom Lekulam. Un espacio para compartir tradiciones ancestrales. Desde este momento, en las radios de la UNER, 30 minutos de arte, historia, música y literatura judíos. Bienvenidos. Shalom Lekulam, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a este espacio en el que compartimos historia, arte y tradiciones de la Cole. Soy Alejandro Fruncieri, en controles Neri Carlos Coto. Sean ustedes bienvenidos y los invitamos en esta oportunidad a reflexionar sobre Yom Ha'atzmaut. Hoy se festeja el Día de la Independencia del Estado de Israel, pero también a reflexionar sobre otros aspectos que tienen que ver con la identidad judía. Hemos compartido sobre música, hemos compartido sobre arte en general, literatura, filosofía, historia, hagim, es decir, festividades religiosas, y hemos hablado también de comida, pero no tanto. Bueno, hoy nos visita, ya vamos a charlar en la segunda parte con Mónica Dorfman, que es un placer tenerla, ya está en el estudio, y vamos a charlar un poquito sobre algunas cuestiones de su trayectoria que trascienden esto de las recetas judías, pero particularmente también sobre este aspecto de la identidad judía que tiene que ver con el arte culinario. Así que quédense con nosotros en Shalom Lekulam. Shalom Lekulam. Shalom Lekulam. Media hora para compartir algunas de las milenarias tradiciones judías. Bien, estamos celebrando esta festividad de este Día Nacional en el Estado de Israel y que se conmemora, se festeja en todo alrededor del mundo, digamos, en los espacios comunitarios. Esta declaración de independencia que se dio el 14 de mayo de 1948 y desde entonces se celebra este renacimiento, repito, renacimiento del Estado moderno de Israel el 5 del mes de Iyar, que es la fecha de independencia según el calendario hebreo. Y antes de compartir una reflexión de un rab, que es muy interesante, del seminario rabínico, del rab Alejandro Bloch, simplemente contextualizar esta fecha, ¿no? Recordar que hace 2000 años se inicia la diáspora o la galut, el exilio en el siglo I de la era común o de la era cristiana, en la que forzosamente, gran parte, la mayoría de la población hebrea del antiguo Estado de Israel fueron llevados como esclavos a Roma. Bien, allí los judíos construyeron nada más y nada menos que el Coliseo romano. Y muchos otros fueron dispersos, bien, es decir, al ser expulsados de su tierra, fueron buscando espacios donde sobrevivir, en Europa o en el Medio Oriente. Bien, allí están los judíos Mizrahim, por ejemplo, en Irán, que quedan ya muy poquitos, pero en Irak también, etc. Miles de judíos, no obstante, lograron mantenerse viviendo en la tierra de Israel, en ciudades como Jerusalén y como Tzfat, bien. También durante la Edad Media había comunidad judía en la tierra de Israel. Allí se escribió durante este tiempo el Talmud Yerushalmi, el Talmud de Jerusalén, o durante lo que se conoce como el Renacimiento o el siglo XVI, el Shulchan Aruch del Rab Yosef Karo durante el siglo XVI. Siempre hubo comunidad judía en la tierra de Israel. Pero es cierto que nunca durante 2000 años los judíos expulsados, y a pesar de su integración a distintas comunidades donde vivieron, nunca se resignaron a volver a su tierra. Bien, esto se ve en los poemas de vínculo con Sefarat, por ejemplo, con la experiencia en la península ibérica, pero también la nostalgia por volver a Sion. Sin embargo, las distancias, los recursos, los medios de transporte y la comunicación durante todos esos siglos hicieron que ese deseo haya sido posible solo a cuentagotas. Hasta que en el siglo XIX, cuando otros pueblos vivieron el proceso nacionalista, conducente a la creación de sus estados modernos, por ejemplo, Grecia se libera del imperialismo turco y se forma el estado moderno griego, o Italia, que se libera del yugo, por ejemplo, en el norte de los austríacos,
del imperio austríaco o se libera del imperialismo español en el sur o de las influencias del Reino de España en el sur y se forma Italia, o Alemania en el siglo XIX, el nacionalismo alemán logra el Estado moderno alemán. Al mismo tiempo surge el sionismo, que fue la versión judía de estos nacionalismos, y se posibilita el retorno de este Estado que condujo de la mano de Herzl a la creación y renacimiento, insisto que es renacimiento, del Estado judío. Entonces se intensificaron los viajes de retorno, los que se consideran como las aliot, que no eran la consecuencia de un proyecto nuevo, sino la concreción de un sueño de 2000 años. Dice este Rab Alejandro Bloch que el mes de Iyar, hasta mediados del siglo XX, era un mes sin ninguna celebración en particular. Estaba Pesaj, luego viene Shavuot, pero el mes de Iyar no tenía ninguna celebración en particular. Solo era el pasillo para llegar a Sivan, el mes judío, el mes hebreo de Sivan, y recibir la Torá en el Sinaí, es decir, festejar Shavuot o en español Pentecostés. El 5 de Iyar de 1948 cambió por completo esa realidad. Ese día David Ben Gurión y el liderazgo del Yishub, como se lo conocía, declararon la independencia de Israel. Cuando se visita Eijal Amediná, la residencia donde se hizo la declaración de la independencia, se pueden apreciar los borradores del texto leído ese día, con las correcciones y tachones, como se hacía en la época pre-computadora, diríamos, ¿no? Una de las curiosidades es que días antes del acto solemne había diferentes opiniones sobre el nuevo nombre o sobre el nombre del nuevo Estado a ser proclamado. Sabemos también que horas antes hubo presiones internacionales de no seguir adelante. El 5 de Iyar de 1948 inaugura una nueva era en la historia del pueblo judío, de su reconocimiento del derecho como de todo pueblo a tener soberanía en su propia tierra. El mes de Iyar, carente de celebraciones, se transformó en un mes con el momento de mayor exaltación y alegría, e inmediatamente precedido por un momento de recogimiento y pesar. El día anterior a Yom Ha'atzmaut, el día de la independencia del Estado de Israel, se conmemora Yom HaZikaron, el Día de los Caídos por la defensa de la patria, a lo que se sumó ya hace años el recuerdo de todos los que fueron asesinados en actos de terrorismo fuera y dentro de Israel. Sí, agrego yo entre paréntesis, también entre otros a los caídos en el atentado a la Embajada de Israel en Buenos Aires o a la AMIA. El contraste entre un día y otro no puede ser más grande. La relación de un día con el otro no puede ser más estrecha. Realmente, y vuelvo a abrir un paréntesis, Israel se detiene durante Yom HaZikaron. Puede ser que incluso ciudades como Tel Aviv, que son más liberales, sin tanta práctica religiosa, el Shabbat es un día que es mucho más, con mucho más movimiento. Hasta incluso algún día como Rosh Hashanah puede tener más movida no religiosa. Sin embargo, Yom HaZikaron, todo se detiene para conmemorar a las víctimas. El mensaje es claro: no se puede celebrar sin recordar, no se puede agradecer la realidad de un Estado pujante de 78 años, digo yo, el Rab lo escribió hace unos años ya, sin reconocer el costo que ha tenido y que tiene. Dice el Rab, somos testigos de un milagro contemporáneo, el retorno del pueblo de Israel a su tierra después de 2000 años de exilio. Somos testigos de cómo enemigos del pasado se han transformado en socios para la paz. Cómo Israel se ha transformado en líder en decenas de campos que contribuyen a hacer un mundo mejor. Que podamos en nuestros días ser testigos de Medinat en paz con todos sus vecinos y que esa paz se irradie a los 4 puntos del planeta. El Rab Alejandro Bloch escribió esto en abril de 2022. Muchas cosas han pasado desde esa fecha hasta ahora, pero más allá de esta reflexión general, realmente me parece interesante poder repetir el deseo del punto final, de la oración final, que podamos en nuestros días ser testigos de Medinat en paz con todos sus vecinos y que esa paz irradie a los 4 puntos del planeta. Nos vamos de este espacio con la versión del himno de Israel, Atikva, la esperanza, en la voz de Omer Adam. Yeah, we got hope of peace. 2,000 years in the evening. Yeah.
קולות בלב אף פנימה, נפש יהודי הומייה, ולפאתם מזרח קדימה, עין לציון צופיה. קולות בלב אף פנימה, נפש יהודי הומייה, ולפאתם מזרח קדימה, עין לציון צופיה. In my heart, yeah, deep inside it, oh my soul yearns for the hope I've heard about. See, I'm looking to the east side, been a long time, I just wanna scream it out. I can see it clear in my mind, freedom is right there on the rise. Look up at the colors in the sky. קולות בלב אף פנימה, נפש יהודי הומייה, ולפאתם מזרח קדימה, עין לציון צופיה. קולות בלב אף פנימה, נפש יהודי הומייה, ולפאתם מזרח קדימה, עין לציון צופיה. עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה בת שנות 2000, להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. We got hope of peace. 2,000 years in the heat. Yeah, we got hope of peace. 2,000 years in the street. Yeah, we got hope of peace. 2,000 years in the heat. Yeah, we got hope of peace. 2,000 years in the street. קולות בלב אף פנימה, נפש יהודי הומייה, ולפאתם מזרח קדימה, עין לציון צופיה. מכאן אני הגעתי, לא מתביישת, כאן אני נולדתי, כל צבעי הקשת, ואל תגיד לי מה הולך ברשת, אני רואה פה את הכל מהמרפסת. היי, לא אכפת לי מה יגידו, היי, מגן דוד עליי תשירו, כולם פה אחים ואני לא מתבייש כי I know who I am and you never understand me. ארץ ציון ירושלים, ארץ ציון ירושלים, ארץ ציון ירושלים, ארץ ציון ירושלים. Shalom Lekulam. Shalom Lekulam. Media hora para compartir algunas de las milenarias tradiciones judías. Y seguimos en Shalom en Lekulam, en este programa que tiene que ver con Yom Ha'atzmaut, el Día de la Independencia, y compartiendo otros aspectos de la identidad judía. Nos visita hoy Mónica Dorfman. Bienvenida, Mónica. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, a vos por ceder este tiempo, que a veces puede ser de siesta. No sé si vos dormís la siesta, Mónica, pues sos muy inquieta. No soy siestera. Bueno, no obstante, igual descansar es casi momentos en que sea verano, invierno. Bueno, nosotros tenemos la idea del descanso, y sea a la mañana, a la tarde o a la noche, es tiempo que uno cede para compartir con el otro, así que te agradezco. Y bueno, Mónica, que es multifacética. Realmente hoy vamos a charlar un poquito sobre la parte culinaria, pero Mónica es profesora de lengua y literatura. ¿Trabajaste cuántos años? 27 años. 27 años, ¿en qué escuelas o en qué espacios? Tuve la suerte de trabajar en dos importantes escuelas de la ciudad. La Escuela Técnica 1, que es la escuela de mis amores, Ajá. y Comercio número 2. Bien, mirá vos, así que ese es el tránsito que has hecho, digamos, a nivel institucional. Y bueno, Perdón, ¿puedo hacer una acotación? Adelante. ¿Por qué digo la escuela de mis amores? Muy bien. Porque contanos. en realidad yo fui alumna de esa escuela, trabajé en esa escuela y me jubilé en esa escuela. Toda la trayectoria. Ahora estoy formando parte del centro de exalumnos de la Escuela Técnica número 1. Muy bien. Así que, bueno, ¿se puede sumar gente a ese centro? ¿Cómo es los exalumnos? Se puede sumar todos los exalumnos que andan por allí, que son 50 más 1, siempre decimos, sí. Porque por esa escuela ha pasado muchísima gente. Se puede sumar para colaborar, estamos trabajando intensamente para facilitarle algunas cuestiones a la escuela que no tiene desde otro medio, y estamos contentos porque de a poquito vamos sumando actividades y
digamos que está todo positivo por ahora. Bien, bueno, genial. Entonces, porque decía, multifacética y bueno, hay que aprovechar, ¿no? Porque es un espacio en el que la gente se suma a colaborar y, ¿por qué no? Más voluntades siempre vienen bien. Pero por otro lado estás en Chiricotes, por ejemplo. Así contanos, porque no es lo específico de hoy, pero para que conozcan a Mónica, quienes por ahí no tienen el gusto de conocerte personalmente. ¿Qué es Chiricotes? Bueno, Chiricotes es un grupo de senderismo que se originó el día después que yo me jubilé, Ajá. en el año 2015. Es un grupo de senderismo, bueno, que cuyo objetivo es recorrer todo el ámbito de la ciudad, que generalmente no se conoce si no se camina. Hay muchos lugares en nuestra ciudad y en la región que son maravillosos y son dignos de conocerse, de caminarlos, porque se va descubriendo no solamente lo que es la naturaleza, sino que se van descubriendo amistades, uno se relaciona de otra manera con gente de varios ámbitos y hace un poco de terapia. Exacto, doy fe porque he compartido, no todas las veces que me hubiese gustado, en algún momento volveré, pero he tenido la oportunidad de ir a alguna de las caminatas. Primero, los espacios que se caminan son muy interesantes, sí. Selva en Galería y otros lugares más, todo muy cuidado porque el equipo preparan antes la caminata, no es cuestión de salir a caminar por ahí sin chequear antes, está muy bueno y el ambiente es muy lindo y un fin de semana en vez de estar incluso con frío, pero salir abrigados y con todos los recaudos a compartir el aire libre. Y por otro lado, porque podríamos contar muchos aspectos de tus actividades, Mónica, pero ya te invitaremos más adelante, también está la comida, cocina muy rico, Mónica. He tenido la oportunidad de ir a su casa y conocer gente muy interesante también y charlar sobre arte, historia, cultura, y acompañado siempre por las cosas ricas que hace Mónica. Ahora, dentro de esas comidas, siempre nos compartís comida judía muy rica. ¿Cómo es tu vínculo con la comida judía? ¿Desde cuándo viene? ¿Qué nos podrías contar? Bueno, en realidad viene desde la época de mis ancestros, porque, bueno, podría contar desde mi papá, por ejemplo, que fue siempre, estuvo dedicado a la gastronomía. Ajá. Tuvo un restaurante en un principio con la familia y luego tuvo heladería. Ajá. ¿Cómo se llamaba el restaurante? El restaurante era Las Delicias. Ajá. Porque bueno, hay gente que nos está escuchando y probablemente lo conoció. Sí, Las Delicias funcionó en calle Mitre, donde está ahora el juzgado. Ajá. Ahí, que bien, es peatonal. Bien céntrico. Sí, y después la heladería Antártida, estoy haciendo publicidad. No hay problema, no hay problema. La heladería Antártida, que estaba ahí en calle Las Heras. Y bueno, mi papá siempre estuvo dedicado a la comida de distintas maneras. Y no es que me haya enseñado, sino que yo fui mirando. Mi mamá también cocinaba muy bien, le había enseñado a mi abuela comida judía porque mi mamá no era judía. Ajá. Y entonces yo fui mirando durante mucho tiempo. Nunca en realidad me dediqué yo a la cocina, pero después, de acuerdo a lo que fue ocurriendo en mi vida, en la familia, después continuó mi hermano, después mi hermana. Ajá. Que finalmente se fue a vivir a Israel. Ajá. Y entonces ella dejó de hacer esas comidas ricas. Claro. Porque ella trabajaba de eso y entonces digo, bueno, ¿y ahora quién lo va a hacer? Claro. Te pasó la posta. Agarré la posta porque a mí también me gusta cocinar mucho. En realidad la comida es como un deleite para mí, cocinar es un deleite. Yo disfruto mucho y bueno, lo hago con amor, como quien dice. Cuando estoy de mal humor no cocino. Ajá. Porque eso va a parar a la comida. Es como agua para chocolate, ¿no? Claro. No sé si has leído el libro o viste alguna de las versiones televisivas o de series, pero es así, ¿no? Claro, es así. Uno le transmite a la comida ese malestar. Entonces es mejor dejar todo y seguir más adelante. Y bueno, y entonces lo empecé como un hobby. Voy a probar a ver si me sale. En un principio no estaba muy bueno probarlo porque no sé, que me faltaban cositas. Ajá. Pero lo fui mejorando también con el aporte de mi hermano, que sabe mucho de cocina, que es el que tiene la roticería. Charlamos por ahí de comida y bueno, fui practicando
y hoy creo que me salen bastante bien. Sí, bueno, doy fe que no porque yo soy un especialista en cocina, pero soy un especialista en degustar, como muchos lo somos, pero sí que he probado los niches, por ejemplo. Claro, no dijimos todavía qué es lo que hago. Bueno, es porque hay que ir de a poquito, ¿no? Pero sí, digo que como un ejemplo los niches, que uno lo prueba de muchas versiones. Por ejemplo, son riquísimos. ¿Qué más haces además de los niches? Bueno, hago bollos, strudel, hago baklava también, riquísima. que es una incursión que tengo hace poquito. Ajá. Y bueno, los niches. Claro, para diferenciar un poquito, porque lo damos por sentado, pero no es tan fácil para todo el que escucha. Cuando decimos niches, estamos hablando de comida sefaradí, ashkenazí. ¿Y de qué están hechos? ¿De qué? Están hechos con puré de papa y mucha cebolla y con masa filo. Con masa filo. En realidad difícil, la masa filo es con lo que yo me he destacado bastante. Claro, según dicen los que probaron. Exacto, porque miren, yo he hecho niches como para zafar, salen, digamos, se pueden comer, pero con las tapitas de empanadas, claro. ¿No? Pero la masa filo que hace Mónica, muy rica, porque bueno, le da otra consistencia, otra suavidad, ¿no? No vamos a decir el secreto. ¿No pasamos la receta? La receta después, más adelante. No, pero, porque en realidad, ver, perdón, pero decir? Eso no tiene que ver con la receta, porque yo la puedo pasar, pero es la mano la que hace a la masa. Exacto, ¿no? Igual ya dijiste, hay mucha cebolla, o sea que pasaste ahí un tip. Papa y cebolla son los niches. Ajá, y después también hacer los bollos. Los bollos. Que ahí son sefaradim, es comida más turca, y lo dice bollos, bollo, ¿no? Es mucho más parecido al español, aparece los sefaradí. ¿Y de qué son los bollos? Acelga y queso sardo. Ajá, sardo, o sea que picantito, ¿no? Bien, el más picoso mejor. Claro, porque le da mucho sabor. Bueno, genial. Y la baklava, que vos decías que era tu incursión, pero que tuve la oportunidad de probar cuando hubo una reunión en tu casa. Sí, en realidad es una comida, un dulce árabe, ¿no? Dulce árabe, y por eso lo tienen también los griegos, porque claro, al recibir la influencia turca, y bueno, ¿no? Y los judíos sefaradín que vivieron en Turquía traen la baklava, es decir, es muy interesante porque la puedo encontrar en distintos lugares, distintas culturas. ¿Y la baklava qué sería? Bueno, es como un hojaldre de masa filo que se prepara diferente a la masa de los niche y bollos, porque esto lleva manteca. Ajá. La otra lleva la otra comida lleva aceite. Claro. Esta se hace con un hojaldre con manteca y después se rellena originalmente con pistacho, pero nosotros acá generalmente lo reemplazamos por nueces, que es un poquito más barato. Claro. Y después en caliente, cuando se saca del horno, se le echa un almíbar que tiene también algunos tips. Y después se deja, si quedan 2 o 3 días, mejor, porque va absorbiendo todo ese almíbar. Claro. Es una especie de bomba árabe, ¿no? Sí, pero para un cafecito así bien amargo. Un trocito, por eso se cortan chiquititos. Sí, bueno, igual que el strudel también. Yo creo que, si no me equivoco, la conocí a Mónica cuando fui a retirar cerca de un Rosh Hashanah a su casa strudel. Bien, porque no conseguí, es muy difícil de hacer, o por lo menos para mí. Y entonces, ¿quién hace rico strudel? Bueno, y ahí la conozco a Mónica. El strudel, bueno, ya volvemos a los ashkenazí, bueno, comida muy también alemana, bueno, muy de Centro Europa. ¿Qué sería el strudel? Bueno, la gente lo que más conoce es el strudel de manzana, pero en realidad ese no es mi fuerte. El apple strudel. Claro. Yo hago el strudel de maní, que es una pasta hecha con maní molido, azúcar y muchísimo limón. Entonces le da esa acidez que contrarresta con el dulce que lleva, con el azúcar y con el dulce de membrillo que lleva en el medio. Claro. Bueno, riquísimo todo. La verdad que tal vez, estoy pensando, tendrías que volver, no sé qué opina Neri, que con gusto la recibimos otra vez, pero capaz para que nosotros entendamos con Neri. Sí, ya sé. Capaz strudel, no sé, vemos, ¿no? Strudel, ya con strudel estamos... Ya me pusieron una condición. Ya digamos una invitación en el sentido de compartir. Bueno, por ahí hacia Rosh Hashanah, que faltan todavía unos meses. Bueno, si prefieren dulce o salado me tienen que decir, así después me invitan otra vez y les traigo lo que falta. ¿Qué dice Neri?
Salado, dice acá. Bueno, salado. así Bueno, que tienes bollos. Hay unos bollos. Bueno, genial. Estamos negociando. Pero bueno, genial. Y Mónica, si alguien quiere conocer más de estas recetas y por ahí hacer algún pedido, no sé si se puede. Sí, ¿Cómo te ubican en las redes o cómo hacen, por ejemplo? En realidad, las redes, no, yo me manejo con el WhatsApp. Ok. ¿Cómo es tu teléfono? 154 ¿Sí? 98 32 95. Ahí está. No era mi idea hacer publicidad. Pero acá es es un servicio a la comunidad, porque si alguien quiere strudel y no sabe dónde conseguir, nosotros estamos haciendo un servicio a la comunidad. Así que es genial. Siempre con un tiempo más o menos 2 días antes para así porque no es que yo tenga un stock, yo lo hago fresquito cuando me lo piden. A pedido. Bueno, genial, porque a ver, no es habitual poder conseguir este tipo de comida, entonces bueno, saber dónde hacerlo es genial. Mónica, casi ya cerrando la entrevista, pero un gusto poder charlar con vos sobre estas comidas y sobre otras actividades que vos realizás siempre, que sos muy inquieta. Y bueno, creo que cuando nos conocimos uno va con esa vibra que uno tiene, ¿no? Que los dos somos inquietos, con intereses en comunes, otros que por ahí no son los mismos, pero esto de la energía y de hacer. Así que bueno, podríamos charlar un montón como siempre. Pero para despedirnos hoy, como es habitual, nosotros damos la oportunidad al invitado de que comparte alguna canción. ¿Nos decís cuál es la canción con la cual vamos a cerrar el programa también? Y ya me voy despidiendo de todos quienes nos escuchan. ¿Por qué elegiste esa canción? ¿Y cuál es? Bueno, cuando vos me pediste esa canción, yo estaba haciendo otra cosa en mi casa y medio como que no sabía a qué apuntar. Pero digo, claro, la canción que siempre se me viene a la mente es una de Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Disculpen mi inglés. No problem. Que me provoca una emoción muy profunda. No sé por qué, o sí, quizás lo sé, porque en realidad el contenido, la letra de la canción hace alusión a cosas que a mí siempre me llegaron profundamente y que siempre les he dicho que no. Uh-huh. No a la sumisión, no al autoritarismo. Tenemos que buscar en nuestras propias decisiones el camino que más nos guste, y a pesar de que puede llegar a ser arduo, seguir adelante, buscarlo, siempre buscarlo. Genial, incluso que nos equivoquemos, ¿no? Pero que sean nuestros propios errores. Exacto. Genial, bueno, muchas gracias Mónica nuevamente por este tema, por tu reflexión. Hasta pronto y saludos a todos. Muchas gracias Alejandro, ha sido un gusto estar con ustedes y bueno, a disposición. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher leave